No te sientes feliz con tu trabajo, siempre hay algo que te hace falta, algo no te llena, te sientes perdido, pero de todas formas continúas ahí porque tienes una vida que sostener. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de tu trabajo ya no te hace feliz, descubre que sí. Así es, Mariana. ¿Y alguna vez te ha tocado ver, Mariana, alguna persona que conozcas que evidentemente se ve que no se está dedicando a lo que le gusta, se ve que no le llena su trabajo, pero aún así permanece ahí? Sí, claro, creo que todos alrededor de nosotros tenemos una persona que no le apasiona lo que está haciendo o puede que también no le guste, pero pues se queda ahí o porque no tiene de otra o porque de verdad no se da cuenta de qué sí le gusta o qué hacer. Sí, y a mí me pasa igual, digo, yo en el mundo corporativo que vivo y que lo veo, hay muchísimas personas que están, pareciera como si mientras tanto o temporalmente dedicándose a otra cosa que es evidente que no les apasiona, que, o sea, que no es lo que de verdad les gustaría estar haciendo. Y más aún, conozco a gente que se ve que se apasiona por otro tipo de cosas, que es súper talentosa en otro tipo de cosas, y a pesar de eso, pues siguen trabajando en otras cosas. Claro, y es normal ver ese tipo de personas alrededor de nosotros, pero Fanny, ¿qué crees que hace a esas personas quedarse ahí? Pues yo creo que son muchas cosas. Yo creo que de las principales, pues es el pensar y el decir, bueno, es que si me dedico a eso que realmente quiero, está muy difícil, está muy complicado, me va a exigir muchísimo, es salirme de mi zona de confort, el miedo, no sé, creo que hay demasiadas cosas que pueden llegar a suceder en ese momento para decir, bueno, me voy a dedicar a eso que tanto quiero. Y ahora, Mariana, ¿alguna vez tú has sido esa persona? Sí, sí, sí me ha tocado ser esa persona que muchas veces es muy notable o es muy notorio que no va a continuar por ese camino, pero pues se queda ahí por el que dirán, porque tiene que, porque ya no puede detenerse, porque necesita tomar una decisión y no sabe qué es y simplemente se queda ahí porque pues no tiene hacia dónde ir. Me ha tocado ser esa persona así. Y en mi caso también, Mariana, creo que lo que yo decía hace rato, ¿no? En más de una ocasión, mucho más de lo que quisiera aceptar, me ha tocado ser esa persona que está en algo que realmente ya no le apasiona o que no está en lo que verdaderamente le gustaría. Y justo por lo que dices, o sea, entra mucho esa parte de estás ahí porque ya empezaste, porque vas a decepcionar a gente, no sé, hay muchas cosas a tu alrededor que normalmente creo que son cosas externas que te obligan, por así decirlo, a permanecer en ese camino. Pero Mariana, ¿por qué crees que nos cuesta también tanto el aceptar que nosotros hemos sido esa persona, el aceptar que hemos estado en esa posición? A veces creo que todo empieza porque no nos damos cuenta, como que lo sentimos, pero como que no podemos ponerle nombre a eso que sentimos y estamos como que atorados. También muchas veces nos damos cuenta, pero nos hacemos tontos, porque como bien lo decía, no sabemos qué decidir o hacia dónde ir, y en ese ínter es más fácil decir, me quedo con lo que conozco, me quedo con lo que sé y me quedo con lo que puedo controlar. Esa es otra, y hay otras situaciones en las que el día a día es una rutina tan importante en tu vida que no te deja ver más allá. O sea, un día empieza y un día acaba y la semana acaba, pero también está terminando y no puedes ver más allá de lo que está sucediendo afuera de tu día a día. Pero Ujú. creo que gran parte de estas situaciones tiene que ver mucho con el miedo. El miedo creo que está detrás de todo esto que les acabo de decir y es algo muy grande porque al final de cuentas te impide no seguir avanzando. Claro. El miedo es algo muy normal en este tipo de situaciones cuando sabes interiormente que hay algo más que te llama la atención, que hay algo más que te gustaría estar haciendo. Igual y no lo tienes muy claro, pero simplemente sabes o sientes que eso que estás haciendo no lo es todo, no te llena, o sea, como que hay algo dentro de ti que te dice, acá no acaba, esto no es todo. Y ese miedo es normal, ¿no? Porque aparte estamos intentando hacer algo desconocido, algo que quizá nunca hemos intentado. Y este miedo es lo que normalmente nos detiene. Pero fíjate, Mariana, que algo que pasa con el miedo en estas situaciones es que se vuelve es muy abstracto, porque ni siquiera sabemos a qué nos da miedo. Simplemente cuando intentas pensar, bueno, a ver, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar esto que estoy haciendo y me voy a dedicar a eso que tanto quiero,
como que te entra el pánico y dices, no, pero es que, ¿qué voy a hacer? Pero es que, ¿qué van a decir? Pero es que, ¿qué tal si la riego? ¿Qué tal si no la hago? ¿Qué tal si arriesgo todo lo que tengo? ¿Si pierdo todo? O sea, hay miles de miedos. Si no lo aterrizamos, si no tenemos bien de frente qué es eso a lo que le tenemos miedo, se hace mucho más grande. Ese sentimiento de temor es mucho más grande. Entonces, hay ciertos pasos que pueden ayudar a vencer esos miedos. Y el primero de ellos es justamente el ponerle nombre a tu miedo. ¿Qué es eso o sea, de todo eso que te puede dar temor, qué es eso que más te da miedo? No sé, el fracasar, el no ser lo suficientemente bueno, el decepcionar a tu familia o a las personas importantes para ti, el perderlo todo. O sea, hay muchas cosas. Ponle nombre. ¿Qué es eso que más te da miedo? Y el siguiente paso es enfréntate a ese miedo. Imagínate qué es lo que pasaría si eso que tanto te da miedo sucede. O sea, imaginemos, ¿no? Que te da miedo perder todo. Entonces vamos a imaginarlo y qué pasaría. O sea, ¿qué harías tú en esa situación? Imagínate que ya no hay forma en la que lo puedas evitar. ¿Y qué estarías sintiendo? O sea, ¿qué harías en esa situación? Y entonces, cuando tú te empiezas a enfrentar ese miedo, empiezas a darte cuenta que no es tan grave como quizá el sentimiento que tú tenías, como tú te lo imaginabas, porque ya empiezas a pensar, bueno, pues entonces podría hacer esto, buscaría trabajo nuevamente, me pondría a hacer algo con esto que yo sé. Entonces ahí es cuando ese miedo se empieza a hacer un poco más chiquito, porque ya lo estás enfrentando, ya estás como intentando visualizar qué harías en esa situación, qué harías en esa posición. Y realmente es preguntarte, o sea, ¿es tan malo como yo lo creía? ¿De verdad es algo que con lo que yo no podría? Y entonces te vas dando cuenta que empiezas a hacer las paces con el miedo. No se va a eliminar de un día para otro, pero conforme tú más vayas haciendo este ejercicio de enfrentarte a ese miedo, poco a poco se va a ir haciendo más pequeño. Y va a llegar un momento en el que cuando tú lo pienses, cuando tú lo imagines, ya no te va a causar ese temor, ya va a ser como más normal o como cuando te preguntan, oye, ¿tú harías esta otra cosa? Dirías, bueno, pues si me pasara, pues no sé, lo enfrentaría, haría otra cosa, como que ya no te estresa, ya no te preocupa, ya no te genera este sentimiento. Entonces, es algo lo que podemos hacer con esos miedos. Claro, pero entonces, Fanny, es muy cierto que el miedo puede causar muchas cosas en tu vida y como bien lo dices, hay es todo un proceso para poderlo superar, pero ¿cuándo te das cuenta o cómo te das cuenta que ya superaste ese miedo? En el momento en el que tú ya lo piensas y que ya no te genera ese sentimiento o que estás hasta cierto punto como que lo aceptas o dices, bueno, no va a ser el fin del mundo, no me voy a morir, no va a pasar nada, o sea, voy a encontrar la forma de poder resolverlo, significa que ya lo venciste, porque te digo, o sea, a cada persona le va a dar miedo algo diferente. Quizá a ti te dé miedo, no sé, el decepcionar a tu familia y a mí me puede dar miedo el no ser lo suficiente. Entonces, cuando yo a ti te pregunto mi miedo, pues igual y dices, no, claro que sí, yo voy a poder. O sea, lo que yo te digo no te va a generar miedo. Claro. Entonces, así es. O sea, en el momento en el que tú te cuestionas tu propio miedo y ya no te genera ese temor, ya no te genera esa inseguridad, es porque ya lo vas superando. Pero bueno, ok, supongamos que ya me di cuenta de qué es lo que me está deteniendo a poder continuar con un trabajo que me guste. Suponemos que ya pude sobrepasar ese miedo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me doy cuenta para lo que soy buena? Entonces, no sé si le ha pasado a alguien que pues te has dedicado a cierta cosa tanto tiempo que salirte de eso, pues de verdad te sientes sin armas, sientes que no perteneces a esas partes. Entonces, ¿cómo te das cuenta para qué eres bueno? ¿Hacia dónde te tienes que ir? Y es súper común eso, Mariana, que tú dices, porque vivimos a veces tan metidos en un mundo, en algo que no era quizá lo nuestro, que adoptamos esa identidad, adoptamos esa personalidad y de repente querer cambiar a otro lado, lo más normal para nosotros es decir, bueno, pues yo era bueno para esto, ¿en qué más voy a ser bueno? O el decir, yo no tengo talentos, yo no tengo algo que realmente me apasione, eso es normal. Pero una forma en la que puedes descubrirlo si estás como cuestionándote o no estás tan seguro es, creo que la intuición te habla mucho. La intuición es una súper herramienta que de verdad es algo que sientes. Y no es tan fácil identificarlo porque cuando tú no estás acostumbrado a escuchar tu intuición,
La verdad es que al inicio, pues no, parece que no te está diciendo nada, pero es algo que se va ejercitando y que poco a poco vas sintiendo más y vas aprendiendo a reconocerlo. Otra cosa es algo que te va a emocionar, que te va a dar temor, pero también que te va a generar una emoción, te va a dar esas ganas de querer intentarlo. Y otra forma en la que nosotros podemos descubrir qué es eso que para lo que somos buenos o para lo que nos gustaría dedicarnos es imaginando, haciendo varios escenarios en tu cabeza con ciertas cosas que te gusten. Yo les voy a platicar cómo fue que yo fui descubriendo eso que tanto yo quería. Llegó un momento en el que yo también me estaba cuestionando, me sentía muy perdida. Yo decía, bueno, pues no sé ni por dónde empezar. Entonces dije, bueno, a ver, primero voy a pensar eso a lo que de plano no me dedicaría. Dije, bueno, por ejemplo, abogada, a mí, yo odio aprenderme las cosas o tengo pésima memoria, entonces dije, para eso sí, jamás podría hacerlo. Bueno, descartado. Y así me fui con varias cosas que yo sabía que pues no. Y después empecé a pensar ahora de las cosas que me gustan. Empecé a hacer muchos escenarios. A ver, ¿qué podría hacer si me dedicara a esto? Por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta mucho la comida, disfruto mucho comer, dije, a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pusiera una pastelería o algo de postres? Y empecé a imaginar, bueno, ¿qué haría yo? ¿Me dedicaría a esto? ¿Cómo sería mi día a día? Y empezaba a imaginar y terminaba convirtiéndose esa pastelería en una super negocio, en una super empresa de pasteles enorme. Dije, bueno, esa sería una opción. Otra, dije, bueno, a ver, también me gusta mucho la belleza, el cuidado personal. Dije, bueno, a ver, ¿qué tal si pongo algo como de cosméticos, algo así? Y empecé a imaginar otra vez y me imaginaba como qué era lo que yo iba haciendo en ese negocio o en ese sector y igual llegó un punto en el que terminaba siendo una super empresa, super negocio. Y así me fui con varias cosas y terminé descubriendo que de las cosas que me llamaban la atención o que más o menos me gustaban en mi día a día, había algo en común, había un patrón en el que yo terminaba haciendo un super negocio y en todas mis recreaciones en mi cabeza, yo era la que estaba negociando, yo era la que estaba viendo números y que cómo crece y platicando con personas y haciendo estrategias y que esto y que el otro. Entonces dije, bueno, no, a mí no me gusta, por ejemplo, nunca me imaginé haciendo un pastel. Nunca me imaginé fabricando o haciendo algún artículo, algún producto. No. En mi cabeza, en todos los escenarios, yo me imaginaba negociando, haciendo negocio. Entonces ahí dije, bueno, entonces lo que me gusta es que son los negocios. Eso es lo que yo me estoy imaginando y es como la parte que más me emocionaba de cada cosa, de cada sueño. Entonces, así poco a poco nos podemos ir imaginando qué es eso que nos gustaría. Claro, y a ver, lo que me gusta mucho de tu ejemplo es que todos estamos perdidos en algún punto, sea el tema que sea la cosa que sea. Y muchas veces nos sentimos tan perdidos y tan abrumados que buscamos respuestas allá afuera. Y las respuestas las buscamos a diestra y siniestra con personas que saben, personas que no saben, nuestros amigos, etc, etc. Pero algo muy importante es que muchas veces buscamos allá afuera lo que está dentro. Entonces, algo de lo que me encanta de lo que dijiste es que yo me imaginaba las cosas que a mí me gustan y de lo que yo hacía. Entonces, a nadie nos cuesta y nadie nos cuesta dinero más que tiempo el imaginarnos las cosas. Entonces, eso es algo que podemos hacer en 5 o 10 minutos. No nos toma tanto tiempo para podernos imaginar en ciertos escenarios si nos gusta, si no nos gusta, como bien lo decía Fanny. Imaginemos que hacemos una pastelería. Ella nunca se imaginó haciendo un pastel. Ella nunca se imaginó hablando con el cliente. Ella se imaginaba entonces haciendo las decisiones estratégicas para crecer el negocio. Entonces, vio ese patrón en todos los ejemplos que se iba imaginando y fue ahí en donde dijo, bueno, es que no se trata del negocio, se trata más bien de estrategias de negocio sin importar cuál sea el negocio. Es un ambiente muy amplio, claro que sí, pero bueno, por lo menos empezamos a dar un paso hacia el lugar, hacia donde tenemos que ir y hacia donde creemos vamos a ser más felices, porque a este punto solamente es imaginarnos, no tenemos nada tangible, pero por lo menos tenemos un paso, ya no nos quedamos en ese punto de decir, me siento frustrado, me siento mal, no sé qué hacer. Eso lo estamos superando con la acción. La acción va a quitar el miedo, la acción va a quitarte el pensamiento, la acción va a hacer que detengas más bien el estrés, porque el estrés es muchas veces lo que cuesta más en esta situación. Y aquí la pregunta es,
como una persona, Fanny, que digamos ya tiene su vida resuelta, que tiene un trabajo fijo, que tiene una familia, que tiene muchas cosas que hacer en su día a día, puede empezar a caminar hacia donde quiere ir? Esta es la pregunta, yo creo que en la que todos se van a estar haciendo y van a decir, bueno, ajá, ya me di cuenta para qué soy bueno, ya vi que me da miedo y ahora, pues, ¿qué hago, no? Y justo, la mayor parte de nosotros cuando estamos en este punto, pues ya tenemos un trabajo, ya tenemos una vida hecha y de repente parece que no hay espacio para poder meter eso que queremos. Dices, bueno, ajá, yo acabo de descubrir que lo que más me gusta en mi caso eran pues, los negocios y luego cómo los meto a mi día a día, cómo los meto a mi trabajo que no tiene nada que ver con negocios, aquí no puedo hacer negocio de nada. Entonces, a mí en algún punto me pasó eso, ¿no? Dije, bueno, yo, o sea, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo lo meto? Pero la verdad es que la respuesta corta, tú lo tienes que llevar a tu vida. Eso que tú quieres, tú lo tienes que llevar. No, no va a haber forma en la que mágicamente se abran espacios, mágicamente no se va a dar ese trabajo que esté relacionado a lo que te gusta, mágicamente no va a salir un negocio. O sea, tú tienes que traerlo a tu vida. Y parece difícil, pero es empezar a ver, o sea, de qué formas yo puedo, o sea, no voy a poder manejar un negocio que no exista ahorita, si es que no lo tengo, pero entonces, ¿qué haría esa persona que es un gran negociador? Bueno, voy a empezar a, por ejemplo, si en mi trabajo me lo permite, pues voy a empezar a practicar mi liderazgo, o voy a empezar a practicar ciertas cosas, o a estudiar cosas de negocios, o empezar a pensar hacer un negocio pequeño mientras estoy en mi día a día, o sea, empezar a ver de qué forma puedo empezar a vivir esa parte de mí que sí me llena, que sí me apasiona. Claro, y a ver, muchas veces todos nos podrán decir, bueno, es que ese ejemplo es fácil, pero yo lo que quiero ser es un ejecutivo de decisiones estratégicas. ¿Cómo lo traigo a mi día a día? Bueno, entonces, ese ejecutivo de decisiones estratégicas no toma decisiones todos los días, cada hora en el día. Para poder tomar una decisión estratégica del rumbo de una empresa, lo que tuvo que haber hecho es haber estudiado el mercado, saber cuál es su mercado, saber cuál es su producto. Hay muchas cosas detrás que tiene que hacer para poder tomar esa decisión. Entonces, eso es lo que tú puedes traer a tu día a día, el conocer a para empezar, qué es lo que te vas a dedicar. Después conocer tu mercado, después conocer tu, producto, saber cómo vas a ayudar a esas personas, cómo va a ser el negocio. Todo eso lo puedes ir estudiando en tu día a día. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo de algo que a mí me pasa o me pasaba. A mí me encantan los negocios, me encantan las empresas, me encantan las ideas de negocios. Así que en 30 minutos en un día, justamente a la hora de mi comida, hablo con uno de mis compañeros sobre posibilidades de negocio de algo que le gusta. Es algo que a mí me encanta porque yo puedo desarrollar la idea y es algo que a él le gusta porque es algo que ya hace. Entonces, en 30 minutos en mi día, yo me siento muy feliz porque estoy haciendo algo que a mí me encanta, desarrollar esas ideas de negocios. No sé si van a ser realidad o no van a ser realidad, pero son 30 minutos que a mí me sirven y me recargan la batería porque estoy haciendo algo que me gusta. Y entonces, es lo único que hago. Son 30 minutos en mi día que no me cuesta nada, que al contrario me ayuda a hacer esos ejercicios mentales para resolver problemáticas que pueden suceder. Entonces, si yo lo puedo hacer en 30 minutos, ¿cuánto tiempo le vas a dar tú? Y esa es, y digo, la idea es empezar, ir empezando con ese tipo de acciones que creo que todos podemos encontrar momentos, espacios para ir metiendo eso que tanto queremos y poco a poco ir escalando, porque cuando empiezas a dedicarte a eso que tanto te apasiona, lo normal es que tú te vas a exigir, te vas a querer tener más de eso, tu cuerpo te va a pedir más de eso porque lo disfrutas, lo gozas. Y poco a poco vas a ir encontrando más formas, más caminos de meterte más hacia eso. Y digo, eventualmente en algún punto de tu vida va a llegar ese momento donde tengas que dar ese brinco de tu vida actual a eso que tanto quieres, pero vas a irlo trabajando progresivamente, no va a ser de un día para otro. Claro, y creo que aquí hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar es que más de una persona nos hemos encontrado en ese momento en el que nuestro trabajo ya no nos llena, de verdad nos sentimos muy perdidos, no sabemos qué hacer,
pero muy pocos somos los que decidimos salir de esa situación y empezar a actuar. Entonces, ¿de qué equipo quieres pertenecer? ¿Del equipo de los que empiezan a hacer? ¿Del equipo de los que empiezan a tomar responsabilidad en su vida? ¿O del equipo de los que le echan la culpa al resto de la gente, a la vida y a las situaciones? Son mundos completamente diferentes y hay un gap inmenso entre uno y otro, a pesar de que todos empezamos por el mismo momento. Pero ¿cómo puedo empezar a caminar y a pasarme del lado de los que saben qué quieren hacer con su vida y son felices haciendo lo que hacen, trayendo esas actividades a mi día a día? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo empezar? Creo que esa es una forma muy simple para tratar de ser esa persona y tratar de tener el trabajo y la vida que tú quieres tener, donde tú eres feliz. Y también mencionar que creo que vivir una vida donde nos sintamos vacíos, donde sabemos que hay algo más, que nos podría llenar mucho más, que nos podría hacer mucho más feliz, y no intentar buscarlo y no arriesgarnos a luchar por eso, es creo que como un desperdicio, porque pues estamos dejando esa emoción, nos estamos negando el vivir ese sentimiento y la verdad es que imagínense, si solamente de pensar en eso que nos gustaría hacer nos llena de emoción, nos llena de vida, nos llena de energía, ahora imagínate vivirlo, o sea, vivir cada día con esa emoción, con esa alegría, con esa satisfacción. Creo que vale la pena luchar por eso que sabemos que queremos, o vale la pena luchar siquiera por encontrar qué es eso que nos gusta, permitirnos sentirnos plenos de verdad, sabiendo que no va a ser fácil, pero que completamente va a valer la pena. Claro, es un hecho. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Si ustedes están dudando o saben que hay algo en su día a día, en su trabajo que no les llena, dense la oportunidad de preguntarse, de hacerse todas estas preguntas, todos estos ejercicios que les dijimos para realmente descubrir qué es eso que están dejando ir y quizá tienen más talento del que se imaginan, simplemente no se están atreviendo a verlo. Así es. Yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. ¿Qué es eso a lo que te encantaría dedicarte, pero te da mucho miedo? Por favor, déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye.